Ya está por aquí Jorge Meléndez Preciado. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Ya veo ahí a mi amigo Salvador y Así saludo es. a todo tu equipo y a la gran audiencia. Gracias. Allí está efectivamente Salvador Frausto. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gran gusto estar en esta mesa de discusión también con mi querido amigo Jorge. Un abrazo para los dos y para el público. Quien desee iniciar, porque yo creo que hoy está calientito y lleno de detalles y de cosas, el escenario político después del ejercicio revocatorio de mandato presidencial de ayer. ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que destacan? ¿Quién desea iniciar? Pues ya me hizo un pase torero. Ya, sí. Adelante, adelante, Matador. Acepto el reto. Bueno, yo creo que fue un ejercicio importante que muchos pensaban que no lo iba a hacer tanto, pero como en todo ejercicio hay sus luces y sus sombras. Fue un ejercicio según los últimos datos que se dieron, que más o menos fue de 15.800.000 votantes, según las cifras más recientes. Obviamente, para acceder a este ejercicio hubo 11 millones de firmas. Se esperaba obviamente más porque en 2021 hubo 17 millones de votantes en las elecciones, en donde hubo cierto desbarranco de la Ciudad de México. Algunas proyecciones que yo tengo, y me puede corregir Salvador, que seguramente tendrá la precisión en la mano, en donde más se votó fue en el Estado de México, después en la Ciudad de México, le siguió Veracruz, Jalisco, Puebla. Yo estoy aquí en estos lares de Puebla, en Atisco, vi a mucha gente que iba a votar curiosamente con su palma después de haber ido al Domingo de Ramos, en Chiapas y en Tabasco. Y los menos participantes fueron Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, aunque en Aguascalientes es curioso que llegaron a votar una buena cantidad y va a haber elecciones. En Colima también fue poca la votación, en Campeche y en Baja California Sur. Creo que en este ejercicio, que parece que le gustó mucho al señor López Obrador, hay personas pues que pueden sentirse que están muy bien. Por ejemplo, los del Estado de México, hay una dupla que quiere ser candidata a la gubernatura, la señora Delfina Gómez, que ahora está en la Secretaría de Educación Pública, y el señor Higinio Martínez, que es un viejo cacique que viene del PRD, que se estarán peleando junto con otros. Algunos dicen que no hay que descartar a Alejandro Encinas para la gubernatura del Estado de México, ni a otros más. Pero sí creo que lo que queda de ver mucho es Morena. Morena no hizo un trabajo muy eficaz. En algunos lugares los gobernadores salieron ganando, en otros los aspirantes salieron perdiendo. En una encuesta que hay en el Financiero, la señora Claudia Sheinbaum, que había hecho un mitin muy grande supuestamente para la reforma eléctrica, pues no sacó los votos que se pensaba sacar. Algunos decían que iba a sacar como 3 millones de votos, pues no llegó ni a la mitad de esa, sobrepasó un poquito la mitad de esa cantidad.
En el Estado de México, donde parece que ella también tuvo esa posición de jalar el voto, sí tuvo un poco más presencia, pero ya sabemos que en ese estado los grupos caciquiles son los que mueven a la gente. Claro. Y después de esto, lo que viene es todavía una contienda mucho más problemática, mi querido Julio y Salvador, porque viene el asunto de la reforma eléctrica, que por estos días sabremos si pasa o no pasa, a pesar de lo que haya dicho el señor que está a cargo de ese partido, Alejandro Moreno, pues quién sabe si le hagan caso, a pesar de que digan que van a expulsar. Viene una posible y casi segura reforma electoral que también traerá muchos problemas. Ya están algunos, el señor Basabe dice que es un regreso al prismo de los años 20, en fin, y vienen una serie de cuestiones importantes a discutir en México, porque yo creo que ese es el punto de arranque del señor López Obrador para despedir. No solamente sus obras, el Tren Maya, Dos Bocas, el interoceánico, etcétera, sino estas reformas que van a venir, y no sabemos si pueda venir algo que había planteado Andrés Manuel, que yo creo que hay que hacer antes de que él se vaya, y él ha eludido un poco el tema, que es la reforma hacendaria. Bien, la señora que está a cargo del SAT, Raquel Buenrostro, consiga más y más dinero por muchos que no pagan, que hay que decirlo y hay que seguirlo diciendo. Entre ellos este señor de FEMSA, que le dicen el Diablo Fernández, José Antonio Fernández, que es un evasor terrible, pero también otro evasor terrible que se supone que está de la mano de la 4T, es el señor Ricardo Salinas Pliego, que tiene, por cierto, ahí el Canal 40 que se robó hace muchos años, no ha devuelto. Entonces tenemos muchos problemas enfrente, no solamente este de pues ya levantarle la mano al López Obrador y se queda, que nadie decía que se fuera, ni entre los mismos opositores, pero tenemos una serie de problemas enfrente que se requiere mucha enjundia, mucha valentía y mucha decisión para poder hacer que este país empiece a cambiar en serio en una serie de cuestiones fundamentales, entre ellas las fiscales. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué destacas de la jornada del ejercicio revocatorio de mandato? ¿Qué te latió más y qué perspectivas o qué consecuencias adviertes? Salvador, por favor. Pienso que hay varias lecturas interesantes de este ejercicio de revocación de mandato, pero el mensaje central es que el movimiento López Obradorista mostró músculo, mostró un músculo mayor a las expectativas que había. Se consideraba que iba a votar bastantes menos personas, eran los cálculos, digamos, el consenso de los cálculos que se hacían de cuánta gente iba a acudir a las urnas, y sin embargo acudieron pues más de 16 millones de personas, el 17% del padrón electoral, alrededor de esta cantidad, y pues más del 90% votó a favor de que se continuara en su empleo el presidente López Obrador, y el porcentaje pues es muy bajo de las personas que se oponían a este. Entonces el movimiento López Obradorista, como bien lo resumió el Rapé, el cartonista, en su entrega de hoy en el periódico Milenio, que dibuja a López Obrador con una urna en el lugar del bíceps, del músculo, me parece que eso caracteriza en primer lugar este ejercicio. El silencio de la oposición, o las palabras quedas tenues, los gritos casi acallados, pues sí hay algunas expresiones por ahí, pero son mucho menores también de las esperadas. Entonces ahí tenemos un asunto en el cual el movimiento del presidente López Obrador muestra que puede movilizar
millones de votantes, una cantidad similar a los votos que tuvo él mismo en una elección presidencial, que es además muy distinto la cantidad de recursos y de promoción que se hace para una elección presidencial. Tuvo una cantidad similar a los votos que tuvo en el 2012 y a los que tuvo en el 2006, la mitad de los que tuvo en el 2018, pero con una instalación de 3 veces, de solo un tercio de las casillas, y pues como se ha referido, pues no había manera para mucha gente en muchos municipios de llegar a estos lugares a ejercer su voto. Eso me llama la atención. Y lo otro que me parece fascinante es cómo quedó por estados, Julio. Solo referiré en esta intervención un aspecto de esta noción. En los estados donde va a haber elecciones este año, por ejemplo en Oaxaca, hubo 26.7% de participación, es decir, mucho más que el 17% que hubo un promedio a nivel nacional en Oaxaca, y es más del 90% de la gente votando a favor de que se quede López Obrador. Los otros son 2 estados actualmente en la oposición, Quintana Roo e Hidalgo, que tienen 20 y 19.7% de participación, también donde arrasó el movimiento obradorista. Un poco más abajo, pero en el promedio del nacional está Tamaulipas con 17.2% de participación. Los únicos 2 estados donde están más abajo la participación es Durango con 10.1% y Aguascalientes con 8.6%, que son los estados donde es más probable que la oposición vaya a ganar, pero estos otros estados, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, gobernados actualmente por la oposición, hay un movimiento de músculo, de fuerza del movimiento obradorista que pues ahí está y que llama poderosamente la atención y que podría ser un dato que sirva para entender lo que viene en los próximos meses, Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas del número en sí de los 15 millones de votos, número redondo, a favor de Andrés Manuel López Obrador? La parte que apoya al presidente dice que es el voto duro, que es en circunstancias difíciles, con un tercio de las casillas instaladas solamente, pero del otro lado hay una narrativa de los opositores que están celebrando casi y dicen, es que eso demuestra que va de picada, que perdió 15 millones de votos respecto a la elección de 2018 y quiere decir que más de 8 mexicanos repelen este tipo de ejercicios y repelen a López Obrador. ¿Crees que hay una comparación adecuada de cifras? ¿Finalmente el peso de los 15 millones será determinante o realmente está perdiendo presencia López Obrador? ¿Qué deduces, Jorge? En el segundo caso, yo creo que estos señores que dicen esto seguramente los asesoran Ciro Murayama, Loret de Mola y demás especímenes. Y los llamo así porque este señor Ciro, que es investigador de tiempo completo de la UNAM, llamar Benito Mussolini a López Obrador, bueno, pues creo que no ha entendido nada de lo que ha leído. Y al otro señor Loret de Mola, que lo han agarrado con las manos en la puerta, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, en unas cabañitas en Xochimilco, con una muchacha, pues estos se oponen y alguien dice, es muy valiente Loret. Pues no, yo creo que se puede ser muy valiente cuando tú tienes a una serie de individuos atrás de ti que han defraudado al país, como Roberto Madrazo Pintado y como los 2 conocidos financieros, ¿no? Claudio X González y Gustavo de Hoyos, pues así se puede ser muy valiente. Se es valiente cuando se enfrenta realmente a un sistema y se va en contra de él, como muchos compañeros míos del Partido Comunista que perdieron la vida en las calles y demás, y no se acuerdan ya de ellos. Por el otro lado, yo creo que sí fue muy importante para López Obrador llegar a estos números que señala tú, Salvador Frausto, y muchos otros más. Pero yo creo que la situación no es de plácemes tampoco, no es decir,
ya le hicimos, arrasamos aquí, los demás no cuentan. Bueno, muchos de los que escriben hoy, incluso diciendo que esto no fue lo que esperaba López Obrador, se preguntan, bueno, ¿y a quién vamos a apoyar en el 2024? Si no ven a un personaje, ya no digas al trío unido para el 2024. De aquí al 2024, 2 años, año 8 meses, van a pasar muchas cosas en este país y en el mundo. Y estas cosas tienen que irse. Por eso yo creo que, por ejemplo, el señor López Obrador dijo una cosa que se ha discutido poca. Bueno, si me paran la reforma eléctrica, me voy por la reforma minera. ¿Por qué? Porque ahí está el litio en litigio, valga este juego de palabras. Y en efecto, el litio es fundamental. Ya hasta el señor Elon Musk, que es el gran millonario del mundo, dijo, no, yo sí quiero entrarle a los negocios del litio. Pues sí, cómo no. Y por eso también en Ucrania las cosas no se pueden ni se han podido resolver. Así pues, yo creo que estamos en un país y en un mundo muy complejo. Creo que ha sido con todos los asegúnes y lo que se diga de un lado a otro, quienes se sientan triunfadores totales, pues están mal. Y los que están derrotados, pues quieren encontrarle, como decía un viejo amigo mío, chiches a las culebras. Pues no, por ahí no va la cosa. Ellos perdieron, salieron derrotados por su ineptitud, porque además muchos, incluso el señor José Antonio Crespo, dice, pues ya no entendí nada, unos sí quieren votar y otros no quieren votar. El señor Crespo, que ha sido un crítico sistemático del señor López Obrador, no entiende a los propios amigos de él, que unos querían ir a votar y otros no. Claro. Pero sí salieron derrotados. Pero del otro lado, yo no creo que deben de tocar los tambores de victoria, sino ajustar el aparato para enfrentarse en los 6 estados que ha señalado Salvador y en lo que viene para el 2024. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, otro de los temas, hoy ha arrancado el proceso legislativo en el sentido de dictaminar en comisiones el tema de la reforma eléctrica que se pretende meter mañana y hasta que termine, tal vez el Jueves Santo, a discusión en el plenario y votación. ¿Cómo ves el electrizante episodio, Salvador? Pues muy interesante porque el PRI pues ha avisado que va a votar en contra y Morena necesitaría por lo menos 57 votos, además de los votos que tiene con sus aliados naturales, con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, necesitaría convencer a 57 diputados, es una cantidad bastante grande de diputados y pues la esperanza del presidente y de Morena sería arrebatarlos a un sector de los priistas, pero que han avisado que no, pero sigue López Obrador haciendo sus llamados desde hoy en la mañanera, les dice pónganse del lado correcto, no van a ganar nada, si van con el PAN, el único que gana un poco es el PAN. Entonces, sí va a ser muy interesante esa discusión. Yo creo que no es un asunto de pronóstico reservado lo que vaya a ocurrir en los próximos 3 días. Uno de los escenarios es pues que se vote en contra de la reforma del presidente. El otro es que el PRI cambie de bandera al menos unos cuantos diputados y quizá de otros partidos. Puede haber sorpresas en Movimiento Ciudadano, PAN o el PRD. Y la tercera escenario es que se pospusiera, como propuso el PRI hace algunos días, que se posponga la discusión, se congele y se vaya la discusión hasta más adelante. Cualquiera de esas cosas pueden pasar en las próximas horas, pero sin duda va esta discusión se le cruza el tema de la revocación de mandato, porque el cálculo que harán
desde la oposición es que también quienes voten en contra de la reforma del presidente estarán en tiempos de elecciones votando contra la posición mayoritaria del país. La posición mayoritaria del país está simpatizando con el movimiento López Obradorista, por tanto con la reforma eléctrica. Entonces, en tiempos de elecciones todo puede pasar, es decir, puede haber ahí un tipo de negociación. En el caso de Hidalgo, que es la esposa del jefe de los diputados del PRI, es la candidata al gobierno del estado y que tiene ciertas posibilidades de competir, de ser competitiva ahí, pues ahí pueden haber cálculos y negociaciones a cambio de los votos del PRI por ciertas posiciones en las gubernaturas. Ya vimos que el presidente premió a 2 gobernadores que hicieron poca campaña a favor del PRI, que es el caso de Quirino Ordaz en Sinaloa, que lo mandó de embajador, y de Claudia Pavlovich en Sonora, que también hizo poca campaña por su partido en su estado y ahora también está en camino a ser embajadora. Entonces, ahí esas negociaciones en lo oscurito las podremos mirar en las próximas horas, o de plano ver que se posponga la discusión de la reforma eléctrica. Solo añadiría una cosa del tema de revocación de mandato. Se veía con mucho cuidado el tema de la Ciudad de México. Se pensaba que era probablemente la expresión de los votos iban a mostrar mucha debilidad de Claudia Sheinbaum. Me parece que la libró. Hubo un porcentaje de votación similar al promedio nacional, un porcentaje de votación grande, alrededor, cerca del 90% para el presidente López Obrador, y me parece que alcanza a librarla a penitas Claudia Sheinbaum como muestra de cómo la ciudad mantuvo cierto apoyo al presidente López Obrador, Julio. Sí, Salvador, gracias. Coincido en que la lectura de las características regionales, qué estado aportó, cuál no, va a significar mucho, y ciertamente, pues la Ciudad de México no tuvo la recuperación que podría esperarse y que se hubiese dado un mayor vuelco de votos a favor de la opción de López Obrador. Si eso va a influir en las decisiones finales de candidaturas, pues creo que ahí Claudia Sheinbaum va un poco rezagada en ese terreno. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que se ha ido diciendo hasta ahora en cuanto a propuesta del presidente López Obrador para reforma electoral? Sobre todo, hay 2 temas. Uno, que se dice que van a proponer que los consejeros del INE, o como se llame en el futuro, pero los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean electos por voto popular. ¿Qué te parece esa propuesta, Jorge? Pues primero yo quiero decir, coincido contigo, creo que la señora Claudia Sheinbaum no hizo lo que se esperaba, aunque también lo dice Salvador, apenitas la libró. Pero bueno, ahí queda eso. Lo otro, yo creo que se necesita una reforma electoral de fondo, como tú, perdóname que te cite, lo dijiste en alguna de tus columnas. Está bien que se desmantele ese aparato tan costoso, tan inoperante y tan lleno de aviadores que es el Instituto Nacional Electoral. Pero creo que también hay que ver otras cosas que son importantes. Las candidaturas independientes. Es monstruoso querer que se tengan tantos votos para candidaturas independientes. Luego ya vimos los resultados. Lo del Bronco, que compró votos al por mayor. Lo de Margarita Zavala, que es diputada, que también compró votos al por mayor. Y lo de otras personas. Primer lugar. Segundo lugar, tener una estructura menos pesada. Las OPLES, que son las organizaciones locales, pues a veces no hacen nada realmente. Y en esta elección lo vimos. En algunas notas que yo he leído,
de cronistas, pues que la casilla estaba en tal lugar y llegabas al lugar y no estaba la casilla. Pues que hay que caminar 18 cuadras. Bueno, para una señora que va a votar, que estuvo con López Obrador, que va incluso a veces en silla de ruedas, yo vi a varias personas que las llevaban en silla de ruedas a votar, a varias personas ya grandes de edad. Pues no, hay que hacer esto mucho más fácil. Hay que tratar incluso de empezar a ver el voto electrónico y muchas otras cosas más. Creo que los partidos políticos también gastan a lo loco sin necesidad de ellos. Es decir, Morena, que dice que va a regresar el 60% y no regresa el dinero, bueno, siendo además el partido gobernante. ¿En qué utiliza el PRD la cantidad de dinero que le dan? Si ya vimos que Silvano Aureoles se robó 1,000 millones de pesos en su estado, según un reporte de Milenio y de la UNESCO, etcétera. Es decir, yo creo que hay que cuidar eso y hay que cuidar las otras cosas de que el narco no se mete en las elecciones. Yo creo que está bien que se haga una nueva forma de elegir a estos consejeros que ni son consejeros porque son palomeados por el presidente de la República, no hay que olvidar eso, todos los han palomeado, pero también hacer otras cuestiones de fondo para que las elecciones mexicanas sean menos gravosas. Se dice que las elecciones en Estados Unidos cuestan más o menos entre 10 y 11 dólares un voto, y en México cuestan el doble o el triple. Con lo que tenemos, si lo hurgamos, llevamos 10 veces más que en Estados Unidos y que en otros países más pobres que México. Pues hay que corregir todas esas cosas. Yo estoy por una reforma electoral de fondo en esos términos y en otros más que podemos aportar quienes hemos participado en este tipo de reformas. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, vamos cerrando ya esta mesa, son las 2 de la tarde con 58 minutos. ¿Qué opinas de esa propuesta de reforma electoral, particularmente pues el tema de la elección por voto popular, de consejeros electorales y de magistrados electorales? Y bueno, se me pasó un poco ahí con Jorge, pero el tema también de eliminar plurinominales. ¿Qué opinas pues de la propuesta, Salvador? Es interesante como inicio de una discusión de qué hacer con el INE. Me parece que por una parte es tentador pensar en que los consejeros sean elegidos en urnas para que deban su lealtad a los ciudadanos. Es interesante. Sin embargo, también los puestos de los consejeros electorales tienen algo de técnico. Se necesita también que sean personajes con ciertas expertise en derecho electoral, en cuestiones que tengan que ver con el estudio de las democracias y de los movimientos populares. Entonces, me parece que debería haber un método híbrido en el cual sí surja desde el Congreso algún tipo de terna y esta sea sometida a votación de los ciudadanos. Puede ser interesante porque lo que hemos visto en los últimos años, o prácticamente desde el nacimiento del IFE y luego del INE, es que obedecen los consejeros a los partidos que los pusieron y por tanto a los intereses de los que los pusieron. Si los recomendó un intelectual con el PAN y consiguieron los votos gracias a eso para llegar a ese puesto, pues obedecen esos consejeros a esos amigos de los círculos intelectuales y a esos partidos que los propusieron, y entonces ahí es donde estamos viendo a árbitros electorales que marcan más faules a los que no lo pusieron que a los que los pusieron. Entonces, un método híbrido podría ser interesante en una reforma electoral en nuestro país, en el cual, pues sí, sin duda, ese sea un tema importante, el de cómo elegirlos y a quién le deben el puesto, a la gente o a los partidos y a élites de personas influyentes.
Eso es por un lado. Y por otro lado, sí, el gran costo del Instituto Nacional Electoral, pues podría reducirse con otro enfoque y con otro modo de organizar las elecciones. Entonces, sí es una discusión muy interesante la que se avecina, y a favor del INE diría, también mostró en esta ocasión su gran capacidad para organizar elecciones. Su capacidad organizativa es implacable. Abrieron prácticamente todas las casillas, hubo muy pocos incidentes y hay algunos asuntos por corregir, como la gran distancia que había de algunas casillas, pero me parece que el asunto a resolver en el INE, más que lo operativo, es a quién le responden los consejeros y el asunto de hacerlo menos oneroso, Julio. Salvador, Jorge, muchas gracias. Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Jorge, como siempre, muchas gracias No, por gracias la a ti, participación en este lunes. Julio. Gracias. Un saludo a Salvador, un abrazo a tu equipo y a la audiencia, y que le den like para que estos señores de los algoritmos no nos hagan como el INE, nada más que desde atrás. Así es. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jorge. Hasta pronto. Y gracias, que Dios nos agarre confesados. Sí, con todo lo que viene ya. En esta Semana Santa. Es una semana eléctrica. Que estén bien. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego.